se puede Claro, decir. Vamos a arreglarlo. ahora estábamos grabando solo en la noche, ¿verdad? Hoy me están ordenando que grabe también en la mañana. Pero No, yo para respaldo, Jorge, como, está como perfecto, está prefieras. perfecto, está perfecto. Como Este, prefieras. Fue una sugerencia. una sugerencia amable, por supuesto. Lo que no sé cómo bajar el cartelito que me apareció de grabando, pero no importa. Este, ya hemos dicho todo lo de... Ah, ya lo cerré. Perfecto, y está grabando. Esta grabación, cuando se complete, la vamos a colgar, el enlace vamos a colgar en la página EVA como se vienen colgando la de la noche, ¿no? Bien, ahora sí, paso por favor ya a comenzar el curso. A comenzar a terminar el curso. Estoy compartiendo pantalla, espérenme, acá estamos, perfecto. Están viendo, me estoy achicando, ¿está todo bien? El tema es que quiero correr un poquito esto. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Ahora vamos a seguir entonces con el empirismo lógico. Bien, me corro. Estoy manejando acá los controles como un piloto de aviación. Ahí está. Perfecto. En, en esta diapositiva fue donde nos quedamos la sesión pasada, la clase pasada, ¿verdad? Es decir, con el inicio, el arranque de la concepción científica del mundo. Lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de ahora, continuar un poco más con esto, con algunos pasajes más de la concepción científica del mundo, y a posteriori vamos a trabajar algunas temáticas, uy, qué molesto que es esto, y a posteriori algunas temáticas que tienen que ver con cómo concebían la metodología, la validación, etcétera, los positivistas lógicos. Por eso voy a apresurar un poco entonces, porque obviamente nos interesa llegar a esa parte, ¿verdad? Eh, Esta es la, perdón, esto no, vamos a a la segunda parte. Entonces, con esto, digamos, esto ya está más adentrada en la concepción científica del mundo. Dice, hemos caracterizado la concepción científica del mundo en lo fundamental mediante dos rasgos, es empirista y positivista. De ahí esa doble denominación que suelen tener los empiristas o positivistas lógicos, y dice, hay solo conocimiento de la experiencia que se basa en lo dado inmediatamente. Esta es una parte esencial, por eso la traje a colación. El conocimiento procede de la experiencia y lo inmediato no es un adverbio de tiempo, como solemos usarlo, sino que es sin mediaciones. Es decir, entre el sujeto y el objeto no se interpone o no debería interponerse ningún obstáculo para que el sujeto, debidamente preparado, esté en condiciones de aprehender, con doble E y H en el medio, de aprehender la realidad tal cual es. Ese conocimiento es el resultado de una relación inmediata entre el sujeto y el objeto. Y continúa, por supuesto, toda pregunta o duda me la formulan, desde luego. Con esto se establece la demarcación del contenido científico legítimo. Todo aquel conocimiento o formulación de alguna porción del mundo que uno esté deseando conocer, que no tenga esta característica, no es un conocimiento legítimo desde un punto de vista científico y para los positivistas lógicos, claro está. ¿Mm? Es decir, una relación inmediata entre el sujeto y el objeto. Vuelvo a reiterar, con inmediata quiere decir que no hay mediaciones. ¿Mm? Y las mediaciones pueden ser de cualquier tipo, mediaciones a través de la cultura, de la sociedad, de la educación, de lo que sea, ¿verdad? No hay mediaciones, eso es la aspiración al menos de los positivistas lógicos respecto a cómo debe caracterizarse el conocimiento científico, el contenido científico legítimo. Y eso es, en primer lugar, la primera de las características, o primero los rasgos, como llaman ellos. El segundo de los rasgos,
La concepción científica del mundo se distingue por la aplicación de un método determinado, a saber, el del análisis lógico. Lo que los positivistas lógicos harán no es ellos mismos, bueno, ellos mismos, muchos de ellos eran científicos, pero en esta función no harán una ciencia de la ciencia. Lo que harán es un análisis lógico de los enunciados que la ciencia corriente formula. Y a través de ese análisis lógico, detectarán eventualmente cuando un conocimiento no está legítimamente formulado. Es decir, que los positivistas lógicos se plantean como una especie de supervisores del conocimiento científico que se produce en las diferentes áreas y disciplinas de la ciencia. Es más, un exponente de los positivistas lógicos que se llamó Alfred Ayer, hay un libro de él colgado en EVA como lectura complementaria, en algún momento en la introducción de ese libro dice que ellos eran algo así, es una calificación un poco triste, pero bueno, así es como se autocalificaba Ayer, es una especie de policía de la ciencia. Es decir, es aquella que controla, o la pretensión era controlar el correcto funcionamiento de los procesos de producción de conocimiento científico a través del análisis lógico de los enunciados que de este proceso se deriva. ¿Todo por qué? Por lo que venimos diciendo de las clases anteriores. Porque lo que los positivistas lógicos pretenden es regenerar, reconstruir los procesos de producción de conocimiento científico a efectos de evitar esos desvíos que a su juicio, y no solo a suyo, ¿verdad?, se habían operado a nivel de la producción del conocimiento científico. Uno de los ejemplos favoritos de ellos, lo vamos a ver un poquito más adelante, era una teoría en el campo de la biología muy en boga por aquella época que se denominaba vitalismo. ¿Qué decía esta teoría? Que los seres vivos, cualquiera sean ellos, se desarrollan, o sea, nacen, crecen, se desarrollan a raíz de un élan vital que los impulsaba a ese desarrollo. Por supuesto, la teoría es más compleja, yo la estoy simplificando y quizás en exceso, ¿verdad? Pero lo que los positivistas lógicos se plantearon al analizar lógicamente ese discurso es decir, ¿qué es el élan vital? ¿Dónde vio usted un élan vital? Deme una prueba empírica de que existe algo así como un élan vital. Como esa prueba no existe, de hecho el vitalismo se abandonó como teoría científica o como propuesta científica, no por ello, no por lo que dijeron los positivistas lógicos, sino porque fue sucedida por algo más convincente, ese élan vital no podía funcionar como un enunciado legítimamente científico. Según los positivistas lógicos, la proliferación de estos enunciados a lo largo y ancho de las disciplinas científicas era la que los había desviado o perjudicado en esa marcha en línea recta que progresivamente va acumulando conocimientos en vistas de un final que no puede ser otro, que se alcance o no es otra cosa, que conocer la verdad, o sea, las cosas tal cual son. Entonces, a modo de principio, esto lo dice Maurice Schlick. Estas citas yo las fui extrayendo de ese compilado que hace Alfred Ayer precisamente, y a través de estas citas vamos a ir viendo algunos de los conceptos principales que se manejan en el empirismo lógico. Les informo por las dudas que esta presentación va a ser subida en formato PDF a la página EVA una vez que concluya hoy este módulo, o sea, en los próximos días. Y nos dice Maurice Schlick, el acto de verificación en el que desemboca finalmente el camino seguido para la resolución del problema siempre de la misma clase. Es el acaecimiento, o sea, que suceda algo, de un hecho definido, comprobado por la observación, por la vivencia inmediata. Nuevamente aparece el adverbio inmediato
no como adverbio de tiempo, sino porque no tiene inmediación, no tiene mediación. De esta manera queda determinada la verdad o falsedad de todo enunciado de la vida diaria o de la ciencia. Si yo digo, los planetas del sistema solar están hechos de dulce de leche, la observación a través de los espectrógrafos, etcétera, va a confirmar de que no es dulce de leche lo que conforma ese planeta. Entonces, ese enunciado es un enunciado falso, ¿verdad? Porque la experiencia, en este caso no directa, sino a través de instrumentos científicos, lo va a desmentir. En la vida diaria lo mismo. Si yo digo, todos los seres humanos pueden volar por sus propios medios, este enunciado es falso porque eso no lo puedo comprobar a través de la experiencia. Así más bien, justamente compruebo lo contrario. Todo aquel que ha querido volar ha terminado estrellado contra el piso, por medios propios. Obvio. Continúa entonces Maurice Lee, que es una especie de declaración de principios esta, ¿no? De uno de las figuras más importantes de este movimiento. No hay otra prueba y confirmación de las verdades que no sea la observación y la ciencia empírica. Es decir, el hilado lógico de los argumentos que conducen a una inferencia que pueda afirmar, no sé, todos los árboles tienen ramas o todos los cisnes son blancos, usando un poco, recuerden un poco lo que habíamos visto ya en la clase anterior. Entonces continúa, toda ciencia es un sistema de conocimientos y esto es de proposiciones empíricas verdaderas, al menos en principio verdaderas, o al menos hasta que se demuestre lo contrario. Y la totalidad de las ciencias, con la inclusión de los enunciados de la vida diaria, es el sistema de los conocimientos. Es decir, esta teoría o esta propuesta de los positivistas lógicos, por supuesto, apunta al conocimiento científico, pero en no menor medida apunta también a el conocimiento diario, cotidiano, lo que se llama sentido común, que nosotros empleamos para manejarnos, nosotros y desde hace cientos de miles de años, a manejarnos en el mundo que nos ha tocado vivir. Y concluye Schlick, no hay, además de él, de este sistema, ningún dominio de verdades filosóficas. Es decir, toda afirmación filosófica con una característica metafísica, ustedes saben que la palabra metafísica fue una denominación que le dieron los latinos medievales a un libro de Aristóteles que trabajaba sobre temáticas que no eran físicamente comprobables o empíricamente comprobables. Es decir, pensar cuál es el origen de la vida, hacia dónde vamos, cuál es el destino de la humanidad, etcétera, etcétera. Todas esas reflexiones, que son, y otras tantas, por cierto, que son propias de lo que se denomina el campo de la metafísica, porque meta quiere decir que está antes de la física, es una reflexión que precede a la observación del mundo físico, o que está antes o que está por debajo, que subyace, yo qué sé, ¿verdad? Bueno, ese dominio de verdades filosóficas en realidad no es ningún dominio de verdades, son especulaciones, vuelvo a insistir, para los positivistas lógicos. Y esto fue un grito de guerra para los positivistas lógicos, el rechazo a cualquier pretensión de afirmaciones metafísicas de aspirar a tener un estatus de conocimiento. Puede ser una especulación, una charla de boliche, una charla de sobremesa, lo que ustedes quieran, pero conocimiento no es para los positivistas. ¿Vamos claro hasta acá? Profesor, disculpe la Adelante. interrupción. Está disculpado. Tengo una duda que me quedó además también ahora en esta clase y del capítulo de Echeverría, que habla de que las ciencias, tipo la empírica, se distingue del resto de las ciencias por el acto de la verificabilidad, ¿no? Sí. Bueno, y después habla Para de, los positivistas lógicos, ¿no? No, claro, no claro, para claro. todos. Sí.
después están las ciencias, las formales. Pero acá me confunde porque dice que la totalidad de las ciencias, Bueno, pero esto, yo supongo que Schlick no está incorporando las ciencias formales acá. Es una suposición que hago yo, ¿no? Porque ah, las ciencias formales precisamente tienen esa característica que no precisan confirmación empírica. Son como juegos de símbolos, ¿verdad? Es decir, que uno más uno de 2 o que A sea igual a B y por tanto A igual a C, que es la transitiva, no depende de ningún contenido, sino de que es una relación lógica intrínseca. Estos se llaman, y lo vamos a ver, y le ocasionó algún dolor de cabeza a los positivistas lógicos, los enunciados analíticos, es decir, aquellos enunciados que tienen contenida la verdad en su propio enunciado. No requieren ir hacia la experiencia. Para sacarlo de la matemática, uno podría decir, por ejemplo, que este es un clásico ejemplo de eventual enunciado analítico no referido a la matemática. Todo hombre no casado es soltero. Es decir, si yo digo que todo hombre no casado es soltero, no preciso verificarlo, porque no casado y soltero en principio serían sinónimos. Ahora, esto le trajo muchos dolores de cabeza a los empiristas lógicos. Vamos a ver un poco más adelante la distinción entre lo analítico y lo sintético. Porque si lo analítico es todo lo que está contenido en lo enunciado sin necesidad de ir más allá, el grueso de los enunciados de la ciencia son sintéticos, esto es, requieren de la confirmación empírica. Pero el grueso, lejos, lejos el grueso, el 99,8%. ¿Mm? está perfecto. O sea que Se cuando termina. están hablando de todas las ciencias en este caso, están hablando de las ciencias empíricas. Sí, 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 sí. Acá no están Está. aludiendo a las ciencias formales específicamente, que tienen un estatuto particular, ¿verdad? Pese a que también en las ciencias formales hay toda una discusión al respecto que yo ni siquiera quiero introducir acá, ¿no? Entonces, la propuesta. ¿Cuál es la propuesta de los positivistas lógicos? Perdón, Jorge, una duda Sí, o adelante. para ampliar un poco más el concepto. Sí, Entonces, de acuerdo a Schlick, digamos, la verificación se da en tanto y en cuanto es fruto de una observación, o consiste, mejor dicho, en una observación y en una cuestión más de percepción, sí. digamos, como verificación. Exacto, exacto. ¿Es, Toda la es correcto? veracidad o la falsedad de los enunciados radica en la percepción, no solo en la visión, sino en todos nuestros mecanismos perceptivos, audio, gusto, tacto, etcétera, ¿no? Esos son los elementos que nos facilitan una relación empírica con el mundo. Exacto. Y a partir de eso yo puedo verificar o refutar un enunciado, como por ejemplo que la luna está hecha de dulce de leche. Es decir, a partir precisamente de eso. Por supuesto, en este caso, cuando hablo de la luna, yo no accedo directamente a la luna, ¿verdad? Y quizás tenga dulce de leche, pero tengo instrumentos que me permiten comprobar que lo que compone el material, bueno, después llegó el Apolo 11 y todo eso, pero en ese momento no había llegado, me permiten ver que los materiales son otros. ¿Mm? ¿Quedó claro más o menos? Quisiera saber si, porque creo que a la Sí, clásica gracias, Jorge. no había respondido Perdón, ¿Irina está hablando? ¿Irina? si positivistas y empiristas lógicos era lo mismo, porque lo están preguntando y yo creía que sí, pero por las dudas. Vos creías que sí y estás creyendo bien. Es decir, este movimiento recibió varios nombres, eh, positivistas lógicos, empiristas lógicos. Yo personalmente me decanto por el de positivistas lógicos porque le veo una relación muy fuerte con el movimiento positivista de la filosofía. ¿Eh? Pero es indistinto. De una u otra manera podés nombrarlo. E incluso han sido denominados como inductivistas, por emplear el método inductivo del cual hablamos la clase pasada. Y sí, también la semana pasada, ¿verdad? Si uno agarra a Chalmers, va a ver que se refiere a los positivistas lógicos como el inductivismo. Reciben muchos nombres, ¿verdad? Así que sí, son a los efectos de este curso los vamos a manejar como sinónimos. ¿Tá? Si uno entra a hilar mucho más fino, por ahí cambia, pero no lo vamos a hacer ahora. ¿Quedó claro? Bárbaro. Entonces,
La propuesta, también acá tenemos un par de citas, una de Maurice Schlick, que ya habíamos visto una anteriormente, y la otra de Rudolf Carnap, otro de los grandes pensadores de este movimiento, ¿no? Estamos frente a casi los dos o tres, entre los tres o cuatro, los dos más grandes. Y Maurice Schlick nos dice, es cognoscible todo lo que puede ser expresado. Y si recuerdan lo que decíamos de Wittgenstein la clase pasada, que dice, de lo que no se puede hablar, mejor callar, van a ver la relación directa. Luego cuando suba esta presentación quizás puedan hilarlo mejor. Pero dice, es cognoscible todo lo que puede ser expresado. Y esta es toda la materia acerca de la cual pueden hacerse preguntas con sentido. Es decir, el lenguaje es un reflejo del mundo real. O por lo menos del mundo percibido. Vamos a dejar la palabra real de lado porque me meto en camisa de 11 varas. Del mundo de lo percibido. ¿Está? Eso es, el lenguaje es una expresión de eso que se percibe. Y nos dice Carnap a continuación, como propuesta, ¿no? Cuando están abriendo su revista, que fue la Erkenntnis, que quiere decir conocimiento en alemán, dice, el nuevo curso de esta revista se plantea la tarea de fomentar el nuevo método científico del filosofar. Es decir, ya la filosofía no se va a abrir en un montón de subcampos con metafísica, con esto y con lo otro, sino que hay un método científico de filosofar. Y ese método científico de filosofar es analizar y proponer enunciados con sentido, es decir, que sea a partir de elementos perceptibles. Y continúa, al que quizá pueda caracterizarse brevemente diciendo que consiste en el análisis lógico de las proposiciones y conceptos de la ciencia empírica. Esta propuesta carnapiana es brutalmente reductora de las aspiraciones que siempre tuvo y que tiene todavía, por cierto, la filosofía, ¿verdad? Porque en este caso, según Carnap, la filosofía, y obviamente la filosofía de la ciencia, o mejor dicho, la filosofía sería una especie, toda la filosofía debería concentrarse en ser una especie de filosofía de la ciencia. Daría para discutir mucho esto, pero creo que convendría, esto marca, digamos, hace el puntapié inicial, marca la cancha de dónde estamos jugando el partido desde la propuesta del positivismo lógico. Y acá otro de los grandes del positivismo lógico, que fue Otto Neurath, en lo particular a quien más admiro de este movimiento. Y dice, no ponemos aquí una concepción del mundo nueva a las viejas, sino están proponiendo una nueva cosmovisión de la realidad. Ni sustituimos algunas de estas por medio de la clarificación de los conceptos, sino que frente a todas las concepciones del mundo surge en oposición la ciencia sin concepción del mundo. Y esto que podría ser algo como un juego de lenguaje, dice muchísimo. ¿Y qué es lo que dice fundamentalmente? Que para los positivistas lógicos, y en particular para Otto Neurath, aclaro por las dudas que no había una ortodoxia muy marcada, había disensos entre ellos. O sea que cuando escuchamos hablar a uno, no necesariamente refleja la posición de todos, pero hay posiciones que son comunes. Y en este caso es una posición común. La ciencia debe ser un logro, las ciencias, el conocimiento científico, debe ser un logro que esté más allá, que esté por el costado, que haya eludido las concepciones. La realidad es esto es producto de Dios, esto es producto del azar. No, esas son concepciones del mundo. Las ciencias debe eludir, debe prescindir, para hacerlo, claro está, de esas concepciones que preceden al acto de producción de conocimiento. Es decir, con lo que soñaban los positivistas lógicos, nuevamente era con esa relación privilegiada, directa, entre el sujeto y el objeto. Un sujeto un tanto extraño, porque es un sujeto que no tiene concepciones, que no tiene prejuicios, que no tiene prenociones, que no tiene intereses, que no tiene cargas emocionales y pasionales. Bueno, ese individuo que se parece más a una estatua o a un dios que a un individuo, es el sujeto ideal de los positivistas lógicos, ¿verdad?
porque es justamente el que puede producir el conocimiento eludiendo toda concepción previa. La pregunta que dejamos formulada, y como somos filósofos nos gusta hacer preguntas difíciles, más que dar respuestas fáciles. La pregunta que hacemos ¿es esto posible? ¿Es esto posible? ¿Puede haber un sujeto tal? No importa, hombre, mujer, LQBDQ, no sé qué, no importa. ¿Puede haber un individuo en el mundo capaz de despojarse de todos sus intereses, su pasión, su preocupación, su historia de vida, que obviamente condiciona y fuertemente a todos nosotros, para, así como alguien recién salidito del útero, o sea, un recién nacido que presuntamente no debería estar contaminado, sabemos que tampoco es así. Freud acá metió el dedo en la llaga también. No, quizás no, pero este es el sueño que los positivistas lógicos continúan persiguiendo y que había comenzado a forjarse a comienzos del siglo XVII con un personaje que ya les mencioné en la primera clase, que fue Francis Bacon. Francis Bacon fue mucho más sutil y agudo que nuestros positivistas lógicos, porque él dudaba que esto pudiera ser posible. Yo dudo también que esto pueda ser posible, pero suponía Bacon, los positivistas lógicos nunca lo dicen, que toda esta carga que tenemos encima por ser simplemente seres humanos en un contexto social, político, etcétera, cultural, ¿verdad? Podría ser de alguna manera, y con suerte, lo aclara Bacon, neutralizada o lo suficientemente mitigada o neutralizada para que nuestra relación como sujetos con los objetos que queremos conocer sea lo más inmediata posible. Pero acá ya tenemos un problema. ¿Existe este individuo? Yo personalmente digo que no existe, y no estoy inventando nada, ni soy un innovador en la materia. Pero sí hay que encajarlo esto en ese contexto, en esa búsqueda del científico que a la hora de serlo se despoja de toda prenoción para poder dedicarse con total impasibilidad a su cometido científico. Hay una anécdota, y con esto cierro esta diapositiva, hay una anécdota que no sé si será veraz, como todas estas anécdotas son más que nada leyendas urbanas, pero decían que Louis Pasteur, a mi juicio de los más grandes científicos del siglo XIX, fundador, él era químico de profesión, pero era una especie de bioquímico, llamaríamos hoy, aunque no existía en aquel momento la bioquímica como tal, como disciplina, decía que cuando él salía de su casa e iba hacia su laboratorio, iba vestido, por supuesto, con un gabán, con un sombrero, como se usaba en aquel momento, etc. Y cuando llegaba a su laboratorio y entraba a su laboratorio, se sacaba el gabán, se sacaba el sombrero, los colgaba en la percha, se ponía la bata, clásica bata blanca del científico de laboratorio, y en la percha, junto al gabán y el sombrero, dejaba el mundo exterior. Y de alguna manera la bata blanca le servía como un neutralizador de ese mundo exterior. A ver, algo de cierto en esto hay. Vamos a no quitarle méritos ni a Otto Neurath, ni a Pasteur en el caso de que esto ya haya sido así. Yo creo que es así. Yo creo que cuando un profesional en cualquier ámbito encara bien su tarea, busca ser lo más objetivo posible. Ahora, el grado de objetividad, hasta qué punto nosotros en tanto humanos podemos conseguir una objetividad, es una materia largamente discutida. E incluso en la comunicación, esto es un tema de discusión cuando uno dice periodismo objetivo, periodismo partidario, qué sé yo. ¿Qué es la objetividad? Hay una objetividad humana. Quizás es la honestidad profesional, la ética profesional. Ahora, esto es lo que nos decía Neurath. Quizás sí, quizás no. Dejo formulada la pregunta para que ustedes
la piensen por su cuenta. Y si quieren hacerme alguna pregunta, pueden hacerla, por supuesto, ¿no? Eso está claro. Esperen que vuelvo arriba, que me fui. Ahora sí. El método. Y este es otro de los Una conceptos. duda antes Sí, de pasar Belén habla. antes a Sí, otro adelante, tema. Belén. Sí, No, el Belén. tema, en el tema vamos Em, a permanecer, ¿eh? Pero vamos a sí, pasar a otro sí. aspecto del tema, sí. Adelante, Em, Belén. no quiero como, porque hablaste de pila y explicaste un montón de cosas, pero, o sea, sigo leyendo ese enunciado y como que no comprendo todavía el enunciado y Vuelvo al la pregunta enunciado. que hiciste tampoco entendí con qué tenía que ver con la propuesta. La propuesta es que solo es ciencia, o solo considerarán como ciencia los positivistas lógicos, aquel conocimiento que sea el resultado del enfrentamiento entre un sujeto despojado de toda pasión, interés, creencia, prejuicio, ideología, etcétera, y el objeto que quiere conocer. Esa es la propuesta. Es una propuesta trascendente. No sé si la podés entender. ¿Eh? No sé, decime tú, pero me parece que esto es clave, ¿verdad? Porque Sí, sí, está. en Digo, base a esto es como ellos van a diagramar, o en base a esto y otras cosas, de luego, es como ellos diagraman su propuesta epistemológica, llamémosle así, ¿no? Si la pregunta es si esto es posible. Si yo quiero conocer qué es el Sol o cómo es el Sol, ¿basta con que yo me enfrente al Sol? A riesgo de perder algunos minutos, voy a poner un ejemplo para bajarlo a tierra, ya que esto quizás genere cierta perplejidad por lo abstracto. El gran Galileo Galilei, uno de los científicos fundadores de la ciencia moderna, hizo muchos estudios sobre la realidad física. Él era un físico básicamente, pero también un astrónomo. Y además fue el inventor de una cosa que se llama el telescopio. Fue el primer instrumento científico que en Occidente se inventó. Luego, a poco tiempo, vino el microscopio. Es decir, cómo los seres humanos se valen de ampliaciones de sus posibilidades naturales para observar y conocer mejor la realidad, el entorno. Galileo no es que inventó el telescopio, en realidad no lo inventó él, sino que él lo adaptó a fines científicos, para observar el cosmos. De hecho, él quería apoyar la teoría copernicana, etc., pero nos iríamos un poco lejos. ¿Mm? Lo cual le valió la condena, por eso, ¿no? Lógico. Pero entre sus múltiples observaciones, él observó el Sol, lo cual le valió que muy tempranamente en su vida quedara casi ciego, ¿verdad? Y él observó el Sol a través del telescopio, un telescopio bastante rudimentario, digo rudimentario para lo que tenemos hoy, ¿no? Que él mismo había inventado, diseñado, armado, producido, etc. Y notó que en el Sol había algo extraño, y eran las llamadas manchas solares. Son como oscuridades que van migrando por la superficie solar. Y le llamó muchísimo la atención que nunca nadie, porque además no hace falta el telescopio para verlas, nunca nadie antes las haya visto, o por lo menos que no hubiera registros en Occidente de que esas manchas hubieran sido detectadas. Y esas manchas eran y son importantes porque de su aglomeración dependen también cambios climáticos en la Tierra. O sea, es importante conocer qué es eso y por qué. Pero a Galileo le sorprendió, primero las detectó y después le sorprendió no encontrar literatura que refiriera a eso. Y la explicación que se dio Galileo, y que creo que es una explicación plausible, es que en realidad nadie las había visto porque nadie las había querido ver. ¿Y por qué nadie las había querido ver? Porque se presumía en la tradición cultural occidental, europea occidental, que el Sol era una estrella impoluta. Era la perfección dentro de la perfección. ¿Y cómo la perfección va a estar maculada, manchada? Entonces, a lo que aspira esta gente del positivismo lógico es a esa relación con el objeto que le permita ver cosas que muchas veces nuestras concepciones previas no nos permiten concebir, ni siquiera concebir. ¿Cómo explicaban las manchas los que no querían verla? Y bueno, que eran cosas que se interponían en la visión, no sé, explicaciones siempre uno encuentra a montones. Los psicoanalistas a esto le llaman racionalizar
una explicación. ¿Ya? Explicaciones se encuentran a montones. Pero ¿por qué nadie las había detectado, estudiado en Occidente? Porque en China sí se habían detectado y se habían observado. ¿Ya? En la otra tradición cultural muy fuerte que hubo, digamos, paralela o incluso anterior a la europea occidental. ¿Mm? No sé si queda un poco más claro con este ejemplo, esta bajada a tierra. La concepción de los positivistas lógicos, expresada en este caso por Neurath, es que la relación entre el sujeto y objeto debe estar despojada de esas preconcepciones que, por ejemplo, no le permitieron ver a generaciones de astrónomos las manchas solares. ¿Mm? Y que Galileo, liberado de esa preconcepción, tendría otras seguramente, porque es humano como todos nosotros, pudo verlas, detectarlas y escribirlas y dejar constancia de ello en un informe científico. ¿Quedó más claro? Bien. No sé si quedó más claro. Jorge, tenemos a Victoria levantando la mano. Y alguien más Victoria, yo no veo las levantadas, por eso está bien que me apoyes. Adelante, yo te voy Victoria. avisando. Bueno, Adelante, mi Victoria. pregunta va un poco también por el lado de Belén, y es en el sentido de cómo yo puedo transmitir el conocimiento que obtengo a través de mis sentidos y que el otro también lo entienda. O sea, cómo se logra la objetividad ahí si de todas formas ningún ser humano siente de igual forma. O sea, no sé si me explico. Totalmente. Y pusiste un punto muy importante. ¿Cómo llegamos a una objetividad humanamente posible? A través de la intersubjetividad. ¿Qué significa esto? Volvamos al ejemplo de las manchas solares. Si una serie de astrónomos liberados por lo menos de esa preconcepción que no les permite ponerle manchas al Sol, coinciden en que existen esas manchas, puede haber discrepancias si son más grandes, más chicas, o incluso discrepancias en el porqué, pero coinciden en la observación de eso, la observación de muchas personas, de muchos sujetos, la coincidencia, por tanto, intersubjetiva, nos permite entonces sostener la existencia, por lo menos provisoria y tentativamente, de la existencia de manchas solares. Es verdad que todos tenemos capacidades perceptivas distintas, pero también es verdad que todos podemos llegar a ver cosas similares frente a algunos fenómenos, ¿verdad? Podemos llegar a sentir frío frente a un golpe de viento, pese a que alguien se da más friolento que otro. Y podemos acordar intersubjetivamente que está haciendo frío. Luego podemos discutir si eso es más o menos soportable o no. Esa es una discusión posterior. ¿Se entiende, Victoria? Sí, pero, o sea, entiendo lo de como que podemos entender más o menos lo mismo, más o menos la misma idea, pero ¿cómo tipo generamos un lenguaje en común que nos permita saber que nos estamos refiriendo exactamente al mismo punto, a la misma sensación, a la misma cosa? Excelente pregunta, Victoria. Lo vimos en la clase pasada y está en esa primera cuestión que habíamos visto de la concepción científica del mundo. Dice, de esa aspiración se sigue el énfasis en el trabajo colectivo. Perdón, acá tengo el supergas cerca. De allí también la acentuación de lo aprehensible intersubjetivamente. Y de allí surge la búsqueda de un sistema de fórmulas neutral, de un simbolismo liberado de la escoria de los lenguajes históricamente dados. Acá podemos entender mejor qué se decía. ¿Qué se decía? Bien, los lenguajes naturales tienen esa carga cultural, ideológica. ¿Eh? Lo que el positivista lógico busca es encontrarse frente a su objeto y describirlo con una fórmula que sea comprensible para todos, compartible por todos, porque justamente está despojada de la carga que cada cultura le da a algún elemento. Vamos a un ejemplo que se ha hecho clásico en esto, y es la denominación de la nieve. Esto es un ejemplo casi canónico cuando uno habla del positivismo lógico. Nosotros tenemos una sola palabra tenemos dos en realidad, para denominar al agua en estado sólido. O al H2O, mejor, voy a ser más preciso, en estado sólido. Nieve y hielo. ¿Mm?
Con esas dos palabras nos alcanza. Cuando digo hielo, sé que son unos cubitos que yo preciso para tomarme el whisky. O para enfriar algo. Cuando digo nieve es algo que vemos muy poco porque acá no nieva. Pero sabemos lo que es, lo vemos por televisión y los que han tenido la posibilidad de viajar lo han visto en vivo y en directo. A nosotros con esa caracterización del mundo nos alcanza para entendernos y si yo le digo a un compatriota, a un coterráneo, alcanzame un cubito de hielo que quiero refrescar el agua, va a saber perfectamente lo que le digo. Va a entender perfectamente lo que le digo. ¿Mm? Luego me podrá decir, no, mira, no tengo, se me derritieron todo. Bueno, es otra historia. Pero va a entender perfectamente lo que le digo. Si yo le digo, ay, qué lindo estaría si nevara, así hacemos un muñeco de nieve, posibilidad que quizás no se dé nunca en la vida, pero lo puedo expresar como un deseo, esa persona me va a entender perfectamente. En cambio, para los que viven en Groenlandia, los llamados, y en el norte del Ártico en general, los llamados así genéricamente esquimales, aunque es más compleja la distinción étnica, para describir al H2O sólido tienen 5 denominaciones, porque en ello le va la vida, porque ellos tienen que saber cuándo ese HO2 sólido soporta el paso de un trineo y no se quiebra, para eso hay un nombre. Cuando ese HO2 sólido es tan quebradizo o es tan resistente que permite hacer cosas arriba de él, etc. Es decir, en cada contexto, ¿verdad? Vamos logrando determinados acuerdos, o los lograron otros por nosotros y nosotros simplemente lo heredamos, ¿verdad? Que nos permiten entendernos con otros y decir, che, qué lindo está ese hielo. Y no hace falta explicar más nada. Esto es lo que Wittgenstein mucho más adelante llamaría los juegos de lenguaje. ¿Mm? Ahora bien, lo que aspiraban los positivistas lógicos es que pudiéramos zafar del lenguaje de los esquimales o del lenguaje de los uruguayos y encontrar un sistema de fórmulas que expresara al hielo sin connotaciones vinculadas a lo geográfico, a lo cultural o a lo histórico. Y encontraron, como encontraron muchos, que el lenguaje de fórmulas lógicos y matemáticos podría proporcionar ese lenguaje neutral. Por lo menos podría paliar de alguna manera estas dificultades. ¿Se entendió? Sí, bastante, gracias. No, yo sé que son cosas complicadas, por eso hay que hablarlas, porque acá estamos... perdón, me fui, no sé a dónde me fui. Acá está. El método. La cita de esta, siguiendo con el tema, pero por supuesto con otra característica del positivismo. Una aclaración, esto que nosotros damos son guías para la lectura, esto no sustituye sus lecturas, ¿verdad? Es decir, con estas explicitaciones que hacemos nosotros en las clases, lo que queremos hacer es aclarar algunas ideas, algunas cosas complicadas, hacer una especie de traducción, ¿verdad? En una manera un poco más accesible, más didáctica, para que ustedes sí tomen la tarea sobre sí de leer y aprender esto. ¿Verdad? Ragnar, ¿puedo hacer Sí, una pero interrupción? por favor, ¿cómo no va a poder? Mientras yo me tomo un mate, adelante. No, porque me quedé pensando en la pregunta de Victoria y en lo que vos respondías, y eso se vincula con una cosa interesante del empirismo lógico, ¿no? Y es la premisa de que no todas las preguntas que involucran el conocimiento son legítimas. Y hay una cuestión de ver por qué, ¿no? Si nosotros nos preguntamos cómo es posible formar un lenguaje objetivo, producir una observación empírica objetiva, nuestra primera respuesta sería, bueno, tenemos que tener procedimientos lógicos bien establecidos, es decir, todos los científicos deben acordar pautas claras respecto de cómo se escriben los informes observacionales, tienen que haber protocolos que establezcan eso, y en segundo término, como segundo paso diríamos, si dos científicos hacen el mismo procedimiento y redactan el mismo informe, es decir, si los dos redactan Marte a las 20:35 estaba a 30 grados sobre el horizonte, podemos
pensar que ese es un enunciado lo suficientemente objetivo para ser la base de una teoría científica. Por ejemplo, una teoría que quiera describir la órbita de Marte. Pasa ahí Victoria también preguntaba, bueno, pero ¿cómo sé que tienen lo mismo, que tienen la misma experiencia los dos científicos? ¿Cómo sé que tienen lo mismo adentro de la cabeza cuando ponen cada uno el ojo en el telescopio y hacen la observación? Y ese es el punto en el cual los empiristas lógicos empiezan a poner el freno. Y nos dicen que la pregunta de cómo sé que los dos tienen lo mismo en la cabeza, una pregunta relevante, no es una pregunta que tiene sentido. Por dos razones. Primero, porque yo no necesito dar una respuesta concluyente a esa pregunta. Es más, no necesito responder esa pregunta para construir una teoría científica. Tenemos excelentes teorías astronómicas y no hemos podido establecer que todos los astrónomos tienen exactamente la misma imagen visual cuando hacen el mismo registro escrito. Y por otra parte, ese tipo de preguntas son un callejón sin salida, porque algo muy importante, el profesor Rasner dijo tanto en la clase anterior como esta, son preguntas que no tienen condiciones de comprobación empírica y que por lo tanto nunca las vamos a poder responder. Las preguntas del estilo ¿cómo sabemos si? Uno podría preguntarse, usted que está ahora viendo esta clase, ¿cómo sabe si Rasner y Melonio existen realmente? ¿Cómo sabe si no son imágenes programadas con un circuito, un software de audio para responder a sus preguntas? ¿Cómo sabe que son bots? Y digo usted, porque todos los otros 331 compañeros que figuran ahí junto con usted pueden ser todos bots y usted puede ser la única persona que está acá en el Webex. Uno diría, bueno, Se la está complicando, ¿cómo, ¿eh? Pero entonces no es puedo confiar en el otro. es el problema de la Matrix? ¿Quién habló? Yo decía que, o sea, si los otros también podrían ser posibles bots o lo que sea, ¿cómo puedo confiar yo en lo que la experiencia del otro me está diciendo? Bueno, es que si pones en tela de juicio la experiencia de esa forma, Victoria, no es porque la experiencia falle, sino porque te estás haciendo las preguntas equivocadas. Yo no puedo confiar, por ejemplo, en que la Plaza de Independencia sigue existiendo en este momento. No tengo manera de comprobarlo, porque en este momento no estoy en la Plaza Independencia. Vos me podrías decir, bueno, anda hasta ahí. ¿Qué tal si yo voy hasta la Plaza Independencia y llego hasta ahí? Alguien podría decirme, ¿y cómo sabés si la Plaza Independencia no empezó a existir en el momento en que vos doblaste la esquina y te asomaste? Ahí no tenemos el problema de Matrix, ahí tenemos el problema de The Truman Show, para los que la vieron. Entonces, la moraleja de los empiristas lógicos sería, si yo llego a esas conclusiones, es porque me estoy haciendo las preguntas equivocadas. Si llego a esos callejones sin salida, es porque me estoy haciendo las preguntas equivocadas. ¿Bien? Como decía, ¿te acordás, Jorge, el problema de Russell en el Mm. conocimiento humano? Russell decía, bueno, supongamos que alguien me dice, el mundo empezó a existir en este mismo momento y todos fuimos programados con una memoria ilusoria. Es decir, nos acaban de crear a La todos en regla este de mismo los momento. 5 minutos es eso. Una ¿Eh? pregunta curiosa. ¿Es lo Pregunta, de los Mauricio. 5 minutos eso? Una Bueno, pregunta curiosa, nada que ver. Bien. La regla de los Russell 5 lo minutos, bueno, plantea, ya no. no lo tengo con ese nombre. Russell no lo planteaba con un lazo temporal de 5 minutos, sino de un segundo. Es decir, supongamos que el mundo fue creado hace un segundo y todos nosotros fuimos creados con una memoria ilusoria. Es decir, nada de lo que pensamos que pasó, pasó, porque fuimos creados con una memoria ilusoria. ¿De qué manera podemos demostrar que eso no es así? No, no hay forma de demostrar que eso es así. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No podemos confiar en nada? No, que estamos enfocando mal el asunto. Tenemos la capacidad, la moraleja filosófica última, sería que tenemos la capacidad de hacernos preguntas que no llevan a ninguna parte. No todas las preguntas que nos hacemos son buenas. Entonces, el asunto sería que tenemos que cuidar nuestros resultados de conocimiento, nuestros informes, nuestros métodos, que es de lo que va a retomar el profesor Rasner ahora, pero también tenemos que vigilar las preguntas que nos hacemos, porque somos muy buenos haciendo malas preguntas los seres humanos, ¿no? La curiosidad no da buenos resultados espontáneamente. Bueno, no interrumpo más, Rasner, No, por favor, discúlpeme. usted introdujo un tema que es el corazón mismo del debate filosófico, por lo menos epistemológico y filosofía de la ciencia. Pero yo agregaría algo a lo que tú dijiste, pues, tú lo insinuaste, o por lo menos me pareció que en realidad yo confío en lo que dice otros,
¿verdad? Confío en lo que otros nos dicen, porque tengo confianza en que esa persona actuó acorde a principios con los cuales yo también estoy de acuerdo y comparto. Es decir, acá nos vamos a un tema que los positivistas lógicos nunca introdujeron y debemos esperar algunas décadas para que se lo introduzca, que es la confianza en las instituciones en las cuales estos científicos trabajan. Si yo voy a un médico porque tengo un dolor y el médico me dice es tal o cual cosa, yo obviamente puedo poner en duda lo que él me dice, pero voy a un segundo médico y me dice lo mismo, ¿verdad? Pero yo, por supuesto, puedo llevarles el apunte o no, pero la mayoría de nosotros dice, y tiene que hacer tal cosa para que se le vaya, vamos a seguir esas prescripciones médicas con la esperanza, por supuesto, de que se nos vaya el dolor o lo que sea que tengamos. ¿Y por qué? Porque sabemos que esa gente fue preparada en una institución que es una institución confiable, que es la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, como otras instituciones que hay en el mundo. Esa institución tiene formación de individuos con criterios lo suficientemente rigurosos como para que no vayan por ahí diciendo cualquier bolazo. Es decir, proceden en la formación y en el aprendizaje y luego en su actividad profesional y académica como individuos que conocen, aprenden el conocimiento de acuerdo a ciertos protocolos, que era lo que decía recién Melonio, ¿verdad? Lo que los positivistas lógicos justamente están diciendo es, ¿cómo no voy a confiar en usted, más allá de que yo puedo hacer también la prueba, y que de hecho la ciencia moderna habilita, o en principio habilita, a que otro compruebe lo que yo afirmo, o compruebe o desapruebe, claro? ¿Mm? ¿Cómo no voy a confiar si lo que estoy diciendo los positivistas lógicos es, esta gente aplica un método de producción de conocimiento que es compartible? Es más, queremos instalarlo para que se acaben las discusiones vacías. Porque sabemos que quien va a afirmar algo sobre la luna o sobre la medicina o sobre lo que sea, lo hizo bajo este criterio. Es decir, hay una confianza en el otro, pero no porque yo soy un ingenuo o un crédulo, sino porque confío en ese individuo y en las instituciones que forman a ese individuo. Y lo mismo le sucede a ustedes como estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación. Serán valorados como profesionales o como académicos, tanto por sus cualidades personales como por el título que los respalda, que es el título que proviene de una entidad, de una institución, como la FIC, ¿verdad? Que tiene garantías de formación adecuada. Después, por supuesto, los rumbos personales son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, ese comunicador, esa persona que trabaja en información, va a ser valorada en principio por la formación que trae, y la formación no solamente es aprender cosas, es aprender cómo hacer cosas. En este caso sería cómo conocer o aprender a conocer cosas. ¿Mm? Es decir, y ahí nace lo intersubjetivo, porque todos, o por lo menos la propuesta de los positivistas lógicos, es que todos deberíamos aplicar el mismo método, la misma metodología, de la cual vamos a empezar a hablar ahora, para tender a conocer las cosas. Y entonces el acuerdo no es que necesariamente se vaya a dar, pero es una condición necesaria, no suficiente, pero una condición necesaria para que comience el acuerdo intersubjetivo, que luego se convertirá en la objetividad humanamente posible. Tentativa, como siempre. No sé si aclara un poco esto las dudas, ¿no? Pero esto es un complemento a lo que decía recién Pablo, ¿verdad? Si la confianza no es simplemente porque aquella persona es linda o fea o habla bien o habla mal. La confianza es porque trabaja de manera tal que yo confío en su trabajo. Nosotros hoy confiamos en lo que dicen nuestros científicos sobre el COVID-19 porque sabemos que tiene una formación rigurosa. Y podrán estar equivocados, como todo el mundo, pero en principio hay una confianza, ¿verdad?, en que por lo menos son honestos en lo que dicen. No están tratando de manipular la opinión pública. Podrán estar equivocados, claro está. ¿Se entiende? Bien, entonces vayamos al método. Hay 3 diapositivas del método y si logramos completarlas todas yo me daría por satisfecho. Luego, obviamente, ustedes tienen que seguir leyendo y pueden consultarnos a nosotros todas las veces que lo desean por las vías que tienen a su
a su disposición. Esto lo dice Carl Hempel, un positivista lógico más joven que los que vimos recién, pero que está en la estela y que introdujo algunas modificaciones en las concepciones originales que emergieron del Círculo de Viena. Dice, el principio fundamental del empirismo moderno es la idea de que todo conocimiento no analítico, es decir, eso de que todo hombre soltero es casado, es decir, el conocimiento sintético, es decir, aquel que requiere una prueba para decir la mesa es dura o la mesa es blanda, ¿no? El predicado de ese verbo es lo que informa, da valor de verdad o de falsedad a lo que digo sobre un objeto. Es la idea de que todo conocimiento no analítico se basa en la experiencia. Llamamos a esa tesis el principio del empirismo. El empirismo lógico contemporáneo le ha añadido la máxima según la cual una oración constituye una afirmación cognoscitivamente significativa y puede, por tanto, decirse que es verdadera o falsa si es, 1, analítica o contradictoria. Es el mundo de lo formal. O 2, y esto es más importante, esa afirmación es capaz, estamos acá, ¿no? Esa afirmación es capaz, al menos en principio, y ahora vamos a explicar que al menos en principio no es menor, es capaz, al menos en principio, de ser confirmada por la experiencia. Es decir, si yo digo Dios existe o Dios no existe, ese enunciado no es un enunciado significativo o cognoscitivamente significativo. Es más, es un enunciado que no tiene sentido para los positivistas lógicos, ¿verdad? Porque no puede ser constatado a través de la experiencia. Entonces, capaz, al menos en principio, de ser confirmado por la experiencia. ¿Por qué, al menos en principio, es importante? Porque yo puedo decir, por ejemplo, de que no hay vida extraterrestre. Yo puedo hacer esa afirmación, basado además en, digamos, en ciertas consideraciones de peso. En principio, esa afirmación puede tener un vigor científico, pero el en principio vale hasta que en algún momento, quizás, no es necesario así, se encuentre vida en otro planeta. Entonces ahí se confirma si ese enunciado, se verifica el enunciado o continúa verificándose el enunciado o se lo declara falso porque se descubrió vida en otro planeta. ¿Ah? Entonces, continúa Hempel desde acá. De acuerdo con este criterio, llamado criterio empirista del significado cognoscitivo, muchas de las formulaciones de la metafísica y grandes partes de la epistemología resultan carentes de resultado cognoscitivo, porque, como les decía, el destino de la humanidad es apropiarse del universo. Bueno, yo puedo decirlo, pero no tengo una base empírica para decir si eso es verdadero o falso. Por lo tanto, no es significativo. No tiene sentido ese enunciado. Es, como decía Pablo recién, una pregunta mal formulada, que por supuesto puede llevar quién sabe a dónde, ¿verdad? Lo que puede ser tolerado a las 4 de la mañana con 5 cervezas arriba, no lo es, en cambio, en el campo científico. Sí, ¿quién pregunta? ¿Preguntaba alguien? Yo acá, Mauricio. Mauricio, sí, adelante, Mauricio. Sí. Quería consultarte, porque de la clase pasada tenía una duda y era que lo dijiste me generó más dudas. Que en una parte del texto empieza a mencionar cómo el lenguaje, digamos, como características como propiedad de la dureza o manzana, era uno de los dos errores lógicos de la metafísica, la de ser cosista, la concepción cosista de las cosas. Plantea que el segundo error básico consiste en la concepción de que el pensar puede llevar a conocimientos por sí mismo sin utilización. Quería saber si eso estaba relacionado al segundo punto, de capaz al menos el principio de ser confirmado por la experiencia, o sea, porque es el error básico de la metafísica, lo que plantea el texto. Claro, claro. Pensar podemos, no sé si te entendí bien, te entendí un poco entrecortado, Mauricio, pero si te entendí bien, tu pregunta es, sí, pensar podemos pensar sobre cualquier cosa, podemos decir, ¿existirá la Plaza Independencia? ¿Existirá mientras yo no la estoy observando? Eso es lo que planteó el famoso obispo Berkeley, que fue un filósofo empirista británico del siglo XVII. No sé, no puedo dar respuesta a eso.
Yo no puedo dar respuesta si existe el mundo cuando yo duermo. No tengo manera de comprobarlo. Por tanto, la pregunta no tiene un significado cognoscitivo. ¿Tá? Es una pregunta que tal, me puedo hacer miles de preguntas. ¿Saldrá Peñarol campeón del mundo? Y sí, me la puedo hacer, pero no tiene un significado cognoscitivo. ¿Se entiende? No sé si más o menos va por el lado que tú preguntabas. Sí, sí, se entendió si era por el tema de la experiencia. No, preguntaba porque lo relaciona con la metafísica directamente. Claro, claro, la Hasta metafísica, lógico, la metafísica segundo error tiene, que lógico, la metafísica se hace ese tipo de preguntas, que ojo, no quiere decir que está mal. Para los positivistas lógicos, que no es la Biblia, por cierto, ni es palabra revelada hablando de Dios y cosas por el estilo, ¿verdad? Obviamente, para los positivistas lógicos esas preguntas carecen de sentido, no tienen significado cognoscitivo. Formulátelas todo lo que quieras, pero qué sé yo. Vas por, como decía Pablo recién, vas por un callejón sin salida. ¿Mm? Cuando lo hay que el sistema científico para los positivistas lógicos debería ser es ir por calles con entrada y salida, ¿no? No ir hacia encerronas. Y si se detectan las encerronas, rápidamente dan marcha atrás. Por eso el Y análisis una lógico. pregunta, Sí. y con respecto entonces a lo que tiene que ver con creo que es la física cuántica y esas cosas, que es por ejemplo el gato de Schrödinger, Ujú. ¿qué pasaría en ese caso? Y bueno, el gato de Schrödinger, nosotros no sabemos si está vivo o está muerto. ¿Se entiende? El gato de Schrödinger estaba dentro de la caja había un material radioactivo, sabemos que los materiales radioactivos liberan isótopos radioactivos, pero de una manera aleatoria, o por lo menos estadísticamente medida, ¿eh? Pero en el tiempo real es aleatoria. El isótopo puede haber o no sido irradiado por el material radioactivo y ese isótopo puede o no haber activado no sé qué que mató al gato. Pero ojo, estamos en otro momento ya, ¿no? Estamos cuando esas preguntas como el gato de Schrödinger y otras paradojas las plantea la mecánica cuántica, justamente desafiando, en muy buen sentido, esta perspectiva positivista empirista, ¿verdad? Sería un poco lejos de ir hacia ahí. Pero, ¿qué diría un positivista o qué me imagino yo que diría un positivista frente al experimento de la caja del gato de Schrödinger? Y diría, y sobre eso no podemos hablar. En principio, ese gato debería estar muerto, como dice Hempel acá en el punto 2. ¿Mm? Pero bueno, hay que abrir la caja para darse cuenta. ¿Se entiende? ¿Está claro? Bien, continúo entonces con el método 2. Esto lo dice Morris Schlick. A efectos de establecer el significado de una proposición, es decir, un enunciado, algo que diga, algo que afirme algo de algo, ¿no? La mesa es dura o la mesa es rectangular, etc. A efectos de establecer el significado de una proposición, deberemos transformarla por medio de sucesivas definiciones hasta que en última instancia solo aparezcan en ella palabras que ya no pueden ser definidas, pero cuyos significados puedan ser directamente señalados. Vamos a un ejemplo. Si yo digo todos los cisnes son blancos, o todos los cuervos son negros, son ejemplos canónicos, yo estoy afirmando algo de una gran cantidad de individuos y de ejemplares, los cisnes, los cuervos, los que ha habido, los que hay y los que habrá. Ese enunciado es un enunciado significativamente con significado cognoscitivo. ¿Por qué? Porque yo puedo desmontar, hacer el camino inverso de la inferencia inductiva. ¿Usted quiere saber si todos los cuervos son negros? Bueno, agarre cuervo por cuervo y vaya verificando cuervo por cuervo si son negros. O sea, en última instancia, el validador de esa afirmación, todos los cuervos son negros, va a ser ese cuervo individual que yo ya no puedo definir. Yo ya no puedo definir qué es cuervo, qué es negro. Simplemente puedo mostrarle al que me desafió a que le demostrara la existencia de un cuervo negro. Ese es el fundamento, es el cimiento del conocimiento. El caso individual que si se reitera me permite generalizar. Un cuervo negro, dos cuervos negros, entonces N cuervos negros, los cuervos son negros. Esa es la inferencia inductiva. Que
tanto se puede hacer de lo particular a lo general como de lo general, volver, ¿no? De lo general a lo individual. Ese es el basamento, según los positivistas lógicos, insertos en una tradición que viene de antes, lo que según ellos le da solidez y confianza a las afirmaciones de la ciencia. Porque todas sus afirmaciones van a estar basadas en esos casos individuales. Están ahí, mire señor, mire usted mismo. ¿Se entiende esto? Sí, vendría a ser, Jorge, comprobar la hipótesis, digamos, una vez que, bueno, se dan las mismas condiciones y se repiten de manera sistemática y se cumplen todas las, este, bueno, todas las variables o todas las condiciones, mejor dicho, Claro. ¿no? Acá la hipótesis sería, por ejemplo, si yo, yo soy un cuervólogo, Tomando el digamos. caso de los cisnes negros, me quedé con tu Sí. ejemplo. No, los cines blancos o cuervos negros, vamos a no mezclar. Bueno, cuervo, Ahí está. Vamos a poner los cines blancos y los cuervos negros. Los cuervos negros. Si yo soy un cuervólogo y examiné 10.000 cuervos en mi vida y todos fueron negros, yo puedo afirmar con suficiente responsabilidad y honorabilidad que todos los cuervos son negros. Claro, yo no los conozco todos los cuervos. Los que viven y que yo no he podido ver, los que habrá y yo ya esté muerto, y los que hubo cuando yo no nací. Por tanto, mi hipótesis es, el próximo cuervo que aparezca será negro. ¿Cómo se comprueba cómo se verifica ese enunciado? Trayendo ese cuervo y viendo si efectivamente es negro. Esto tiene un montón de problemas. La comprobación, la verificación. La verificación. Que luego nuestro siguiente invitado, que es Karl Popper, va a discutir. Pero en principio, esto es lo que hasta este momento los científicos consideraban que era el fundamento de su disciplina, el fundamento epistemológico y metodológico de sus disciplinas. Por eso eran confiables, porque no se apartaban de la experiencia, comprobable por todos, en principio, por todos. Profe, Sí, ¿podés explicar de vuelta lo de si yo fui científico que tuvo 100 cisnes blancos? O sea, ¿eso quiere decir que sí está avalado como por los positivistas? claro. Si yo soy una persona que estudia cisnes y veo que el cisne sub 1 es blanco, el sub 2 es blanco, así está el cisne sub n, no importa la cantidad, yo puedo afirmar con cierta honestidad que sospecho que el cisne n más 1 también va a ser blanco. Lo dejo planteado a título hipotético. También, yo no lo conozco, no sé, no apareció, no nació todavía ese cisne, pero supongo honorablemente que va a ser blanco, ¿verdad? Esa es mi conjetura. ¿Cómo demuestro? ¿Por qué ese conocimiento es significativo? Porque ese cisne en algún momento va a nacer. Y ahí vamos a comprobar in situ si efectivamente esa especie, ese bichito que nació, es blanco o no. Si es blanco, verifica mi enunciado general de que todos los cisnes son blancos. Si es Muchas negro gracias. o violeta, bueno, ahí ya se complica un poco la cosa. ¿Tá? Pero si se es honorable, bueno, que sea violeta o rojo, por lo menos me debe hacer repensar en el enunciado general y introducir modificaciones. Esa es la que se llama la inferencia inductiva. ¿Mm? Nunca es definitiva, nunca es certera, pero cuanto más sean los casos examinados, es como la estadística, ¿no? Cuanto más sean los casos examinados y mejores han sido seleccionados, más aproximado a la realidad va a ser el resultado. ¿Mm? Continúo entonces con esto. Entonces, continúa Schlick. El criterio de verdad o de falsedad de la proposición se hallará en el hecho de que en circunstancias definidas, ciertos datos estarán presentes o no estarán presentes. Es lo que decíamos recién. ¿Cuál es la circunstancia definida para este cisne? Cuando nació, cuando nacerá, cuando rompa el cascarón. Y bueno, veremos si realmente ese espécimen es blanco o no es blanco. Eso confirmará o refutará el enunciado. Y por último, falta mucha cosa, yo después las voy a colgar. Ustedes van a leer, se van a encontrar con dudas, las irán preguntando. Sobre el método, también de Schlick. La enunciación de las circunstancias
en que una proposición resulta verdadera es lo mismo que la enunciación de su significado y no otra cosa. Un enunciado es significativo en la medida en que, dadas ciertas circunstancias, ese enunciado es verdadero. ¿Cuáles son esas circunstancias? Volvamos a nuestros cisnes blancos. Dado el hecho de que se han relevado 150.000 millones de cisnes y todos han sido blancos. Esto no es definitivo, pero da una plausibilidad interesante. Y continúa Schlick. Y esas circunstancias tendrán finalmente que ser descubiertas en lo dado, el cisne que acaba de nacer. Circunstancias diferentes significarán diferencias en lo dado. Entonces, concluye Schlick, el significado de toda proposición en última instancia tendrá que ser determinado por lo dado y no por cosa alguna distinta. Y lo dado es esa relación sujeto-objeto inmediata. La comprobación empírica de que ese cisne, ese cuervo, lo que ustedes quieran, es de determinada manera. ¿Se entiende esto? Eso es lo que hace a un enunciado significativo. Y no otra cosa. ¿Y cuál puede ser otra cosa? Que me lo haya dicho fulano. Y que me lo haya dicho fulano o mengano porque él está en contacto con los dioses o con el presidente de la República o con un muchacho que sabe. Esas circunstancias no avalan un enunciado. Lo que lo avala es la empiria directa, por supuesto. Como nosotros no podemos experimentar todo de lo que pasa en todos los lugares del mundo, sabemos o confiamos en que otros individuos que trabajan en otros campos han hecho lo mismo que nosotros y por tanto sus enunciados tienen este fundamento que los hace confiables, en principio confiables. Esta es la confianza que depositamos para los positivistas lógicos, claro está, ¿no? En la producción de conocimientos científicos como institución humana, con todas las falencias que como humanos tenemos. Yo me quedaría por acá. Si hay alguna pregunta la atiendo, pero antes le quiero pasar a Pablo, si me permiten, porque tenemos una reunión con la decana ahora. Pablo, si querés, desenganchate y andá enganchándote con ella, que yo cuando termine esto hago algunas cosillas y ya me engancho ahí. Digo para que no estén esperando, ¿no? Muy bien, caballero, me voy para ahí. Perfecto, Saludos a gracias, todos, Pablo. Nos nos vemos vemos en un un rato, ratito. Jorge. Vale, Gracias chau, por chau. acompañarnos. Gracias. Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta, alguna cuestión que sobre esto quieran comentarnos? Sí, yo Profesor, quería ¿esto queda preguntar algo. subido al EVA hoy? No sé si hoy, mañana sin duda. Ok, gracias, Jorge. Por Y nada. la semana que viene, perdón, el jueves, El ¿con qué viernes empezamos? arranca, El si no me viernes. equivoco, Pablo Melonio con Karl Popper. Y las lecturas de Ok. Popper las tienen indicadas, las obligatorias.